Muy bien, continuamos en esta parte. Noten ustedes que trato de abundar en detalles, en algunos señalamientos, porque todo está comprendido, todos estos detalles, todas estas ilustraciones, todos estos señalamientos, todo pertenece a la sabiduría de Dios, a la revelación de Dios, lo que Dios predestinó para nosotros antes de los siglos, antes de que empezara a contar el tiempo, y las predestinó para los que le aman. Así es que no tenemos ninguna prisa por devorar, ¿verdad?, hojas y hojas de la Biblia, sino encontrar las cosas profundas de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Eso es lo que estamos usando el tiempo, atesorando, conociendo, sensibilizándonos que hay un mundo de luz inagotable, inescrutable. Siempre que Dios tiene algo bueno, Satanás lo adultera. Es la parte de Dios en contraparte con la obra de Satanás. Todo lo corrompe. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, tan perfecto como Dios. ¿Y qué hizo Satanás con esto? Lo corrompió con el pecado. Bueno, toda la sabiduría, la verdad, las escrituras, es una obra incansable de Satanás de pervertir todo lo bueno. Las maravillosas y profundas verdades que hallamos en la palabra de Dios son sustituidas por medio de cosas oscuras y ocultas de Satanás. La Biblia le llama a él el príncipe de las tinieblas. El príncipe es el que Dios le permite, entre comillas, un tiempo de reinar en el campo de las tinieblas. Él tiene el principado y tiene bajo sus órdenes otros principados. Por eso dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados de las tinieblas. Él es el príncipe que Dios lo deja que se mueva. Y vamos a ver aquí en este pasaje, ¿pero por qué hace eso Dios? Bueno, cuando Dios creó al hombre, le dio su libre albedrío y le dijo: mira, aquí está todo y aquí estoy yo. No sobrepases eso, porque el día que sobrepases se va a acabar todo esto. Se va a acabar y tú vas a entrar en un mundo terrible, el mundo de las tinieblas. Miren, vamos a leer lo que dice en segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 10 al 12. Dice: estamos tocando aquí el punto de que Satanás pervierte todo lo perfecto que es de Dios. A ver, permíteme, a lo mejor me equivoqué en el... es 3, 10 al 12. A ver, vamos a ver. No es esa cita que estoy diciéndoles. Vamos a ver si es primera de Tesalonicenses. No, entonces, vamos a ver. Permíteme, es una cita muy interesante que quiero que conozcan. Porque a la hora de anotarla, hago mal la anotación. A veces estoy consultando otros pasajes. Sí, es el 2, segunda de Tesalonicenses 2, ¿verdad?
Voy a leer desde el 5. Está hablando del príncipe de las tinieblas. Dice, desde 2 Tesalonicenses 2:5 en adelante: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros les decía esto? Hablando Pablo a los tesalonicenses y recordándoles algo que ya había tocado con ellos o enseñado. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Está hablando del anticristo, un hombre con un poder engañador, así como estamos viendo que Satanás se engaña con la mentira, con un paraíso falso que no existe. Esto le ofreció Satanás a Adán y Eva, que había un paraíso que Dios no quería que lo conocieran, y ese paraíso se llamaba el mal. Como ellos conocían el bien solamente, creían que era el segundo piso o el tercer piso del bien, porque no conocían el mal. Bueno, el anticristo está anunciado que él va a venir por obra de Satanás, hijo de Satanás. Como Cristo es el Hijo de Dios, el anticristo va a ser hijo de Satanás, engendrado por Satanás. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Otra vez estamos hablando del anticristo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. La iniquidad es todo lo que no es de Dios y que ocupa el lugar de Dios. Los inicuos eligen llenar sus vidas con lo que no es de Dios. Y ahí es donde ellos entran en este campo del Dios de este mundo o el Dios de este siglo. Dice, ya está en acción y es un misterio, haciendo alusión también a las profundidades de Satanás. Misterio de lo que no es de Dios, de lo oculto. Misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo está deteniendo hasta que a su vez sea quitado del medio. Lo que lo detiene para que él se manifieste es la iglesia que tiene el Espíritu Santo de Dios. Ese es el alguien que lo detiene. En el arrebatamiento, Dios se va a llevar a todos los creyentes, a toda su iglesia, todos los que tienen el Espíritu Santo. Y entonces dice, y entonces se manifestará aquel inicuo. Inicuo está representado por Satanás. Él es un falso Dios o Dios de la maldad, el Dios de la perdición. Inicuo lo llama al anticristo. Se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Al final no va a prevalecer. Nada más con su presencia. Y nada más le dirá, vete de mí, Satanás. ¿Pero a dónde? Al lago de fuego. Lo va a llevar. Y al anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Imagínense, todo el mundo de tinieblas personificado por Satanás y por el anticristo. Con su sola presencia, las tinieblas huyen de la luz o desaparecen. Se esfuman las tinieblas, dejan de estar presentes. Donde se enciende la luz, las tinieblas
huyen. Bueno, así va a ser. Dios lo quitará de su creación. Y dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Nacerá, será engendrado con gran poder y señales y prodigios mentirosos. En un sentido, Satanás le va a entregar el principado del mundo, así como le ofreció al Señor Jesucristo cuando lo llevó a un monte alto y le dijo, mira, aquí están todos los reinos de la tierra, tuyos serán si postrado me adorares. Él quería destruir que el segundo Adán, el primer Adán ya había sido anulado. Ahora Cristo, el segundo Adán, y el Señor le dijo, no, quítate de mí, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bueno, entonces, ahora su plan de Satanás es levantar a este anticristo o inicuo y le va a entregar todos los reinos de la tierra, todos los reinos de la tierra. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca al finalmente, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Está hablando del campo de lo sobrenatural. Él puede conmover la creación, la naturaleza. Puede hacerlo, tiene ese poder. Dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y saben que la mayor señal es que en determinado momento, en el tiempo de la gran tribulación, porque es un ser humano, engendrado por Satanás, así como los demonios poseen a una persona, Satanás va a poseer una mujer y va a engendrar en ella al anticristo. Igual así va a ser. Bueno, entonces, la mayor señal es que en el, ¿cómo decir?, en el gran caos, en la lucha de las guerras y los poderes de los reinos de la tierra, Satanás al anticristo va a morir, pero va a resucitar, va a revivir. Esa es la mayor señal para que lo adoren como a Dios. Él quiere ocupar el lugar de Dios hasta el final. Esto se llama iniquidad o inicuo. Todo lo que luche por ocupar el lugar de Dios, un hombre puede estar lleno de iniquidad porque puede pretender ser igual a Dios y llenar su vida con cualquier poder que no sea de Dios. Eso es iniquidad. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, haciéndose pasar por Dios, para los que se pierden. Fomentará, alimentará, inducirá, cautivará, aprisionará a los que se pierden. ¿Por qué? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ellos decidieron no abrir su corazón a Dios y van a ser cautivados por un poder. Bueno, mucha gente está buscando este poder que no es de Dios, porque ellos no quieren enfrentar la justicia de Dios, pero quieren tener el poder igual a Dios. Eso es el camino del engaño. Y con todo engaño de iniquidad, tantas señales como que son
de Dios. Ese es el engaño de iniquidad. Bueno, la gente habla de visiones, de voces, de sueños, de cosas, imágenes que lloran, o que hablan, o que se les aparecen. Esto es el engaño de iniquidad, para que tú creas en algo que no es de Dios. Y tanta gente está atrapada en señales, en sueños, en visiones, en imágenes que se mueven y que hablan y que lloran y que derraman sangre. Bueno, esto es lo que dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Ese es el campo de Satanás. No es mentira, no es irreal, no son inventos, aunque hay mucha charlatanería alrededor de esto, pero la verdad es que sí existen, y tanta gente que quiere ser un agente de Satanás, hablar de eso, atraer a otros a eso. Hay cantidad de literatura en este campo del ocultismo. Bien, dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Rechazaron hasta que encuentran un poder, ¿verdad?, que les permite hacer todo lo que ellos quieran, pero su perdición será que querrán ser igual que el señor de las tinieblas, pero ahí no van a poder vencerlo. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Esta es la respuesta: ¿por qué existe Satanás? Es un poder engañoso. Acuérdate que el hombre decidió actuar fuera de la voluntad de Dios, separado de Dios, actuar por su cuenta, pero siguiendo el llamado de Satanás. Entonces, Dios está salvando a cada uno que heredamos esa naturaleza. Está cautivándonos. Miren, desde el día que Adán y Eva pecaron, este mundo se convirtió en una guerra espiritual entre la luz y las tinieblas, lo que es de Dios y lo que es de Satanás. Dios está disputándole a Satanás las almas que no son de Dios, que decidieron vivir apartados de Dios, y Dios se las está disputando, quitándoselas a Satanás, salvándolos de estas señales y prodigios mentirosos, descubriendo, ¿verdad?, desvelando la realidad, la identidad de Satanás. Entonces, este mundo se convirtió en una lucha. Este mundo está lleno de una guerra espiritual. Las huestes, así lo dice en Efesios 6:7. Dice, permítanme, porque dice que la batería, qué raro, permítanme. Sí, una disculpa, estaba mal conectada el cable de la batería. Entonces, dice, les decía que este mundo es una guerra espiritual. El hombre quiere establecer su paraíso en este mundo, que es una guerra espiritual sin cuartel. Dios queriendo rescatar lo que se perdió. Dios queriendo recuperar a su criatura más amada. Dios no renuncia a su plan de salvación, de redención.
Pero Satanás igual, con todas estas señales y prodigios mentirosos para los que se pierden. El hombre, en medio de esta lucha, el hombre está ejerciendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere? Quiere el poder de Dios, la luz de la verdad, la luz de la santidad, la luz del amor, la luz de la humildad, o quiere todo el mundo de maldad con tal de tener el poder de Satanás. Y Satanás y Dios están en una lucha continua. Nuestras almas son tan valiosas después de haber recibido a Cristo, porque Cristo es ahora mi Salvador, mi Señor, mi pastor, mi sumo sacerdote, mi maestro de la luz y de la verdad. Bueno, pero Dios me dice, sed sobrios y velad, porque vuestro enemigo o vuestro adversario, el diablo, anda rondando alrededor buscando a quien devorar. Bueno, ya somos de Dios, somos propiedad de Dios, decidimos ser de Dios cuando recibimos a Cristo. Pero si Satanás no tiene nuestra alma, quiere destruir el testimonio de que Dios vive en nosotros, de que Dios nos cambia, de que Dios nos hace partidarios y ministros de la luz. Él quiere destruir toda esa obra de Dios y hacernos miserables, aunque seamos hijos de Dios. Entonces Dios está alimentándonos, enseñándonos, edificándonos, guiándonos, salvándonos cada día, cada instante, salvándonos de perder nuestra vida de Dios, la vida de este mundo, la vida de este tiempo, la vida de gozo, de adoración, de gratitud, la vida de bendición, la vida de fruto, la vida de victoria. Satanás quiere que vivamos como miserables para dar un mal testimonio de Dios. Lamentablemente lo está consiguiendo con muchos hijos de Dios que todavía siguen siendo cautivados. Pero aquí está hablando antes de ser salvo, dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bueno, acuérdense que una persona está eligiendo, ¿quiere el poder de la verdad o quiere el poder de la mentira? ¿A qué precio? Bueno, a precio de ser condenado. Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Eso está desenmascarando las obras de Satanás. Él está desenmascarando esas profundidades de Satanás. Y muchas veces, como Adán y Eva, codiciaron conocer algo desconocido, el mundo del mal, el universo del mal. Y tanta gente ávida de experimentar qué hay en las profundidades del mal, y contando con un gran poder a favor de ellos. Acuérdense lo que le ofreció el Señor: todos los reinos serán tuyos, incluyendo los reinos de las tinieblas también. Tendrás el poder si postrado me adorares. Bueno, por eso le llaman anticristo, porque va a ser levantado por Satanás. Bien, entonces, miren, son como pequeños paréntesis que voy haciendo en el camino y que de alguna manera son derivaciones de lo que Dios estaba ofreciéndoles a aquellos que no tenían la doctrina de Jezabel.
¿verdad? Pero los que estaban siendo atrapados, pues qué lamentable era su vida. Muchos quieren el poder, no importa de dónde venga, pero queriendo evadir la justicia de Dios. Bueno, hay un poder engañoso, un poder de Satanás, pero no podrás evitar enfrentar la justicia de Dios, porque ese poder, Satanás, es dado para que tú ejerzas el mal como Él es. En una contraparte, en vez de ser un discípulo de Cristo, ser un discípulo del diablo. Esto es la realidad. Los ministros más perfectos son estos, los que aceptan el poder del diablo, ¿verdad?, a cambio de no andar en la verdad o en la luz de Dios. Bueno, miren, cuando nosotros aceptamos a Cristo, decidimos enfrentar la justicia de Dios. Decidimos pedir perdón, confesar, confesos y convictos del pecado, y pedir: sálvame porque estoy atrapado, pero yo no quiero vivir así. Acepto a tu Hijo Jesucristo como el que pagó la culpa de mi extraviamiento. Nosotros enfrentamos la justicia de la ley y Dios la cumplió en Jesucristo. Sobre Él cayó nuestro pecado. Bueno, los que no quieran enfrentar la justicia de Dios están buscando lo que es de Dios con los engaños de Satanás. Pero ellos quieren el poder, pero no quieren enfrentar. ¿Se acuerdan de aquel hombre, el rico, que hacía todos los días banquete con esplendidez? Y un día abrió sus ojos en el infierno, en un lugar de tormento. Y él decía: manda a alguien que diga a mis hermanos que no vengan aquí. Bueno, ya era tarde para él. Ya no podía cambiar lo que él había decidido. Pero era tan consciente que él estaba enfrentando la justicia de Dios. ¿Se acuerdan también del delincuente que estaba al lado del Señor Jesucristo? Bueno, eran dos, pero uno enfrentó la justicia antes de la muerte ahí en la cruz, diciéndole al otro delincuente que se mofaba y que se burlaba y desafiaba al Señor: si eres hijo de Dios, bájate de aquí, bájanos a nosotros también. Y cuando el otro le reprende, dice: ni aun estando en la misma muerte, ¿te arrepientes? Mira, le dice, nosotros recibimos lo que merecen nuestros hechos. Nosotros estamos pagando aquí por la culpa, pero ningún mal hizo para estar aquí. Y luego se dirige al Señor y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo quiero estar y creo que tú eres el Rey de Reyes, el Señor, que tienes un reino y yo quiero estar ahí. Y el Señor le dice: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, ese hombre enfrentó la justicia de Dios y fue perdonado, porque la justicia cumplida por Cristo, Cristo estaba pagando por él la culpa eterna, la culpa donde aquel hombre rico que hacía banquetes con esplendidez todos los días no quiso enfrentar. Judas tampoco quiso enfrentar la justicia de Dios. Bueno, debemos entender que cuando hemos recibido a Cristo, estamos decidiendo, como aquel delincuente
que quiso estar con el Señor Jesucristo en su reino y creyó que Él estaba ahí no por sus hechos, porque Él no merecía estar ahí. Implícitamente le estaba diciendo: yo sé que estás cumpliendo una obra que Dios te encomendó. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, porque tú viniste a morir por mis pecados. Todo eso no está relatado, pero implícitamente es lo que quería decir con sus palabras. Ese hombre enfrentó la justicia de Dios y recibió la justificación por gracia. Acreditado es lo que quiere decir justificación. Acreditado para ir al reino de Dios. Y el sello es el sello del Espíritu Santo. Bueno, en ese sentido, aquí estamos hablando de personas que quieren el poder, no importa de dónde venga, pero queriendo evadir la justicia de Dios. Y Dios dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. El que sembró para su carne, de su carne segará corrupción y muerte. Y el que sembró por el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Bueno, estamos viendo, hermanos, el versículo donde dice: pero los que no tienen esta doctrina, ¿verdad? Yo les digo, retengan lo que les he dado, reténganlo hasta que venga. Sigan luchando, sigan buscando que sus obras vayan creciendo y sean mayores que las primeras obras que ustedes empezaron a hacer cuando me recibieron a mí como Señor y Dios. Bueno, en esa parte Dios nos está hablando a los que recibimos a Cristo, pero nos está revelando que ahí había una mujer con sus maestros y discípulos. El Señor lo declara aquí en sus escrituras, que ellos enseñaban las profundidades de Satanás. No perdamos de vista que este mundo no es el paraíso, este mundo no es lo que Dios tiene para nosotros. Es un mundo donde Dios nos rescató y ahora nos quiere usar para ser testigos de la luz, de la verdad, de la justicia de Dios, de la sabiduría de Dios. Y Dios, de ahí viene que Dios quiere que seamos la luz del mundo, que seamos la sal de la tierra. ¿Dejarás que así sea? Esa es la pregunta. Muy bien, por hoy aquí terminamos. Dios los bendiga y continuamos con estos enfoques buscando las profundidades de Dios. Dios los bendiga.